todos muy bienvenidos a una nueva edición de Estamos en Eso. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante para los amantes del misterio y algo tan icónico en la ciudad como lo es el Unzué. Vamos a estar hablando de sus diversas teorías, misterios, cosas que se fueron descubriendo, su historia. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, tenemos muchísimas cosas para avisar. Hoy una máxima de 13 grados, uno de los días más calurosos que ha tocado en la ciudad, porque recordemos, estamos en pleno invierno, mucho frío, así que si van a salir o si tienen pensado salir en el día de hoy, bien abrigados porque también están anunciadas lluvias. Así que hay que estar muy atentos a aquello. Como ya lo estábamos mencionando, ¿no? Vamos a estar hablando de un caso que está lleno de incógnitas en nuestra ciudad, como lo es el Unzué. Pero para eso vamos a arrancar por el principio, como lo fue la creación de este asilo y quiénes fueron sus fundadores. Para eso lo tenemos a Franco Tagliaferri. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo andás, Maxi? Sí, bien, como vos decías, vamos a arrancar con lo que fue la creación del asilo y bueno, toda su historia. La verdad que, bueno, el Unzué es un monumento histórico de la ciudad, ya más de 100 años, si vamos a las fechas y demás. ¿Te parece que arrancamos por las primeras fechas, Maxi? Dale, ¿sí? ¿En qué año se fundó? El monumento se fundó en 1912, pero para 1908 las hermanas Concepción y María de los Ángeles Unzué se contactaron con el arquitecto Louis Faure Dujarric, un arquitecto francés, Bien, que en ese momento era muy reconocido mundialmente, pero que bueno, en Mar del Plata y en Argentina estaba muy bien visto y ya había hecho un montón de obras y bueno, como digo, se habían contactado con él. Esto fue en 1908. bien. La construcción terminaría en el año 1912, que bueno, ahí es donde empieza a funcionar el monumento y donde empezaría con asilo para huérfanas, para gente por ahí de la clase baja y también, bueno, mujeres desamparadas, ¿no? Bien, perfecto, Franco. Bueno, algo que me acaba de surgir una consulta es, bueno, ya como bien lo dijiste, comenzó hace bastantes años Sí. y quería saber, bueno, cómo fue cambiando según los gobiernos, ¿no? Recordemos, bueno, desde el 1908 hasta la actualidad hubo bastantes. Sí. ¿Cómo fue cambiando, ¿no? El presente de este lugar tan icónico de la ciudad? Bien, para 1912 tenemos que poner un poco de contexto cómo estaba el país. Bien, Fue donde surge la ley Sáenz Peña y que bueno, es donde empieza, si queremos decir, la primera democracia de lo que fue el país, porque es donde el radicalismo se impone e Irigoyen, Irigoyen gana las elecciones y es el primer presidente demócrata, si podemos llegar a decir, del siglo XX, pero muchos lo dicen de la historia. Esto da un cambio rotundo en la historia política argentina porque veníamos de años de fraude y demás. Bueno, para esos años se empieza a implementar mucho más al Estado, que empieza a brindar muchas ayudas para estos asilos, para estas fundaciones, bien, que empiezan a tener recursos con, por ejemplo, comida, plata y demás. No solo el Unzué, sino que muchas otras fundaciones se habían abierto para esas fechas bien, y demás. Esto, bueno, surgió y quedó en los años. Después hubo mucho también en la historia argentina. El radicalismo continuó hasta el 1930, porque Irigoyen gobernó 6 años, después vino a olvidar, y después volvió a estar Irigoyen, pero surge el golpe de 1930, bien. que bueno, es donde también vuelve a cambiar de nuevo la historia política argentina, que los militares hacen su primer golpe de Estado y se ve afectada estos tipos de recursos y demás, donde se estaban asignando desde el Estado a los asilos y demás. Esto vuelve a cambiar otra vez, sí, para 1948. Pero ¿qué es lo que surge? Surge la Fundación Eva Perón. Ya el peronismo en el poder, que bueno, recordemos, desde 1945. Para el 1948 surge la Fundación Eva Perón, que se va a hacer cargo del instituto Bien, sí. y lo va a nombrar Fundación Unzué. Para esa época, hasta 1955, vuelve otra vez el Estado a brindar ayuda, a brindar recursos y que, bueno, brinda, como digo, muchos recursos y argumentos para que esto siga en pie. Pero vuelve a cambiar, Maxi. Bueno, sí, justamente lo decías vos,
que ahora hay que profundizar en eso, ¿no? Sí. ¿Cómo siguió funcionando luego del golpe del 55? Claro, como bien decís, en el golpe del 55 vuelve a cambiar todo de nuevo y se restablece y vuelve un poco más a los regímenes anteriores. Porque, Bien. bueno, es un nuevo golpe militar y que podríamos decir que queda medio abandonado, pero no, porque se va a seguir solventando, que, bueno, hasta la fecha de hoy sigue estando en pie. Pero, bueno, bien, para esos años también la Argentina, como digo, sufrió un cambio rotundo político Así es. porque venía de una profundización de políticas públicas donde se asistía mucho a estos asilos y que, bueno, ahora volvieron como a que no tengan tanta prioridad y demás. Siguen los años y para 1997 este monumento es declarado de interés nacional, Maxi. Oh, interesante. Bueno, Sí. sí, justamente lo decías vos, Franco fue interés nacional, Sí. el Unzué es algo mítico de la ciudad, Tal cual. pero bueno, muchísimas gracias, Franco, por toda la Gracias. información de los comienzos y demás. Ahora nos vamos a trasladar con Nicolás Caristina, que bueno, nos va a estar hablando de cuál fue su función, la cual estuvo cumpliendo durante sus inicios y hasta cuándo duró. Nicolás, ¿cómo estás? Hola Maxi, querido y compañeros, ahí en el estudio de Estamos en Eso. Bueno, primero que nada, saludarlos y agradecerles por este espacio para hablar de misterios y antes que nada pedir un poquito de disculpas por no estar ahí presentes con ustedes, ya que tuve algunos problemas de salud y me recetaron unos días en reposo. Pero bueno, ahondemos en el tema que tenemos el día de hoy, bastante interesante, que son los misterios que a mí personalmente me encantan muchísimo, y más si son misterios de la ciudad feliz de Mar del Plata. Asimismo, vamos a abocarnos en el asilo Unzué y su historia, su peculiar diseño de arquitectura. Porque el asilo Unzué no solo es impresionante por su diseño, sino por la rica historia que tiene. Aunque este monumento fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, su historia se remonta a principios del siglo XX, más o menos en los años 1905 y 1912. Las hermanas Unzué, que se llamaban María Concepción Unzué de Casares y María de los Remedios Unzué de Alvear, mandaron a construir esta impresionante obra arquitectónica que se ubica en el barrio La Perla, con una impresionante vista al mar, en memoria de su padre Saturnino Unzué. Cuando se finaliza esta obra en el año 1912, un año después, las hermanas Unzué deciden donar este edificio al Estado Nacional. Y este edificio tuvo su principal función en esa época, en principios del siglo XX, perdón, que era funcionaba como un asilo para huérfanas, albergando en sus inicios a hijas de familias pudientes que quedan embarazadas sin desearlo. Es decir, que los niños de estas señoritas pudientes al nacer eran criados como huérfanos en este asilo para proteger el buen nombre de estas familias. Con el tiempo, el edificio cambió de nombre y función varias veces hasta quedar en desuso como es hasta el día de hoy. Sin embargo, en el año 2005 comienza su recuperación y hoy en día forma un poquito del brillante abanico cultural de Mar del Plata. Aunque al día de hoy, hasta la fecha, en el año 2024, con el nuevo gobierno de Javier Milei, que obviamente con el recorte del presupuesto nacional se han recortado distintas cosas alrededor del país y el asilo Unzué no fue la excepción. Asimismo, hay que destacar la arquitectura y diseño que tiene este edificio que está ubicado en el barrio de La Perla, que una de las principales atracciones es su arquitectura, pero por los interiores que están adornados con revestimiento de mármoles provenientes de Italia, Etiopía y Turquía. Por ejemplo, el Pantocrator, que está ubicado en el hall central del asilo Unzué, está inspirado en la Catedral de Santa Sofía de Estambul, que es una obra que no se puede dejar de admirar. Como bien decíamos al principio de esta columna, este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 97. Es una lástima que hoy se encuentre casi abandonado, con algunas piezas que están completamente rotas y que dejan en evidencia
el abandono del Estado Nacional. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ahí pasaba Nicolás Caristina, que nos estaba comentando un poco cómo fue la función del UNSUE en sus inicios y hasta cuándo estuvo durando. Nos vamos a ir al primer corte del día de hoy, pero quédense que vamos a estar hablando ya de, para el amante del misterio, todo lo relacionado al culturismo y muchísimas cosas más que todavía no se saben ni se descubrieron sobre el UNSUE. Volvemos con más acá en Estamos en Eso. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Estamos en Eso, _, y también en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo todas estas cosas. Pero ahora vamos a meternos de lleno en el mundo del misterio, de las incógnitas, de las teorías. Para eso lo tenemos a Lautaro D'Urso, que nos va a estar hablando de el cual creo yo, una de las historias más importantes y más conocidas sobre este caso, que es la historia de la monja. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, como recién repasaban los chicos, el asilo UNSUE es un emblema ya de la ciudad de Mar del Plata, además es patrimonio cultural también de Argentina, y como todo edificio antiguo que ya tiene más de un centenar, siempre existen este tipo de leyendas o mitos urbanos sobre algún tipo de fantasma o algún hecho paranormal que haya sucedido. En este caso, nos trasladamos a 1927, casi 100 años ya de esta historia. Recordemos que en sus inicios el asilo era un hogar de mujeres y huérfanas que estaba que lo manejaban, digamos, monjas, ¿no? Era un lugar muy religioso y en ese año una de las monjas que estaba allí decidió a altas horas de la noche trasladarse hacia una parte de la capilla para rezar. Allí se cruza con un capellán, el cual era conocido, no vivía ahí, pero siempre estaba cercano a esa zona. Le extrañó mucho encontrárselo a altas horas de la noche. Posteriormente este capellán violó a la monja, la encerró en uno de los túneles, que también es otra de las leyendas y mitos sobre este lugar. La encerró, la violó y posteriormente la monja, a raíz de esa violación, dio a luz a un bebé, el cual lamentablemente nunca vio la luz del día. Ellos quedaron encerrados en esos túneles y de ahí, a posteriori, a los años siguientes, serenos y guardias de la zona siempre están merodeando. Exacto, hablan de supuestos ruidos, de llantos de bebé, de gritos de una mujer pidiendo ayuda, que en teoría podría ser el espectro o el fantasma de esta monja. Recordemos que esto fue hace más de 100 años, hay varias versiones de este hecho. Sí, tal cual, eso quería consultar, Lautaro, porque se conoce, ¿no?, que hay varias versiones sobre esta historia, ya un poco vas a estar profundizando, ¿no? Pero también que decían que no fue una violación, sino que estuvo consentido, que ella se había enamorado, o sea, sí, hubo muchísimas historias que rondaban con esto. Y bueno, cambian muchísimas las cosas, porque un poco ya el amante de todo esto de los misterios sabe que un fantasma no rondaría si se hubiera enamorado, si claramente son almas en pena. Entonces, si fue todo consentido, si fue todo amor, ¿por qué estaría rondando? Pero bueno, profundizarnos un poquito más con las diferentes, ¿no?, historias que se cuentan. Hay varias versiones. La más lineal es la que acabamos de contar, pero también existen versiones de que no era una monja, sino que era una de las mujeres, una de las niñas o adolescentes que estaban en ese hogar de huérfanos. Se habla de que no ha sido un capellán, sino que era más bien un sacerdote de una iglesia cercana, o que era un chofer de los colectivos y demás que llevaban a las chicas que vivían en ese hogar. Hay varias versiones. Nunca es interesante que nunca se ha dado una fecha de un día concreto de un mes, por ejemplo. Claro, se sabe el año, no se sabe la fecha exacta. Sí coinciden todas en el año, que es 1927. Dentro de un par de años ya se cumple un centenar de esta historia. Así es. Pero nunca hay una fecha exacta de este punto, nunca se dan nombres tampoco. Se cree que puede haber sido alguna monja. No hay un registro legal o sustentable de este hecho. Es interesante eso también. Y además nunca se encontró el rastro de estos posibles túneles también que pueden llegar a estar debajo del asilo.
Bien, sí, que ya vamos a estar profundizando más con Tomás Navarro Comini, pero esto ya más a futuro. No quiero spoilear lo que se viene en el programa, pero sí, es muy interesante, ¿no? Ver cómo rondan muchísimas historias, sí, eso ya de público conocimiento, mismo incluso desde afuera del lugar se escucha, ni siquiera hay que estar cerca de las zonas donde se dice que sucedió esto, sino que ya mismo por fuera del Unzué ya se escuchan cosas raras a altas horas de la noche, y es un poco lo que denuncian los vecinos que se encuentran cerca. Sí, también. Y los primeros relatos de esta leyenda, de estos mitos, se dan en los años 60, con los serenos que cuidaban ese lugar, que ya estaban en un cierto deterioro. Y esos fueron los primeros relatos, que escuchaban ruidos extraños. Bien. Nunca se explicó si había algún tipo de otra actividad paranormal, luces extrañas, objetos moviéndose sin ningún tipo de sentido. Siempre fueron ruidos extraños, gritos, Bien. golpes. Algunos han revelado también que han escuchado rasguños en las paredes, que eso ha sido un punto un poco incoherente, porque solamente lo contó una sola persona, que era un sereno que trabajaba allí en los años 90, pero por lo general siempre lo que relatan estos posibles testigos de estos hechos paranormales son gritos de llantos de bebés y el grito de una mujer pidiendo auxilio. Bueno, bien, justamente me quería agarrar con esto, Lautaro, sobre los gritos de bebé. Mucha gente, a ver, justamente lo contó Lautaro en la primera versión de esta, que es, bueno, tuvo un bebé esta monja, que también, bueno, se pueden agarrar de la teoría que ustedes quieran, si no era una monja, si era una estudiante, si era una chica que estaba por ahí. Pero bueno, se escuchan llantos de bebés en plural. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque se dice que también en este tipo de lugares, también, bueno, no solamente pasó una sola vez y justamente con esta chica. Se ve que una de las teorías también, que es muy poco conocida también, pero porque ya es la típica, vamos a agarrar todas las teorías que tengamos y vamos a tratar de atar cabos. Y en este caso se decía que no lo hicieron con una sola chica, no lo hicieron con una sola mujer, con esta monja. Esta fue la más famosa por el simple hecho de que fue la primera, supuestamente. Pero es increíble, ¿no, Lautaro? Cómo está lleno de misterios este lugar y también, bueno, propios vecinos te lo pueden decir, ¿no? Los ruidos sí existen, son extraños, pero recordemos también que es un lugar enorme, mucha gente se puede meter. Los sonidos te dicen están. Ahora no te quieren asegurar si son espectros, Sí, fantasmas. pueden ser animales, que con el eco también de la zona, que es un lugar grande, con paredes muy antiguas, también pueden llegar a ser sonidos similares. Tal cual. Pero bueno, es interesante, ¿no? La cantidad de misterios que ronda este lugar y sobre todo, bueno, como ya mucha gente que debe estar viendo este programa y nosotros mismos, la verdad que somos amantes de este tipo de casos, es impresionante cómo está lleno de misterios y uno tan famoso como lo es el de la monja. Pero bueno, muchísimas gracias, Lautaro, por toda esta historia tan famosa para profundizar, ¿no? Esto de la monja. Y ahora nos vamos a trasladar a los exteriores, ya que tenemos a Carmen Nosey Colombera, que nos va a estar deleitando con una nota muy interesante. Carmen, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo anda equipo? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en las calles de Mar del Plata, por el barrio Unzué. Quiero que la cámara del camarógrafo que está ahí me vea todo el look. La verdad que hace un frío en la ciudad de Mar del Plata, pero a ver, es un móvil sobre misterios y claramente que no podíamos no hacerlo de otra manera que justamente de noche, un poquito de más de mística, por así decirlo, de que justamente hablamos de misterios. Hoy hablamos del asilo Unzué, que justamente ha traído a la ciudad de Mar del Plata toda una mística, todo un misterio que dice que hay túneles, hubo un abuso. ¿Qué pasó en el asilo Unzué? Hoy en día no está en funcionamiento por una cuestión de que el gobierno de Javier Milei antes se usaba para el desarrollo social, ahora está cerrado. Muchos años se decía que iba a estar en reconstrucción, hubo una remodelación, pero que los misterios siguen intactos y las historias son lo que perduran. Lo decíamos recién, Maxi, estamos acá, pasan los autos, justamente estas calles transitadas, porque estamos cerca de la costa. Recordamos el Unzué, que está ahí nomás pegado de la costa, de las playas de Carriel justamente, y que vamos a ver qué nos dice la gente, qué nos pueden contar, a ver si siguen caminando, si tal vez hay gente haciendo deporte. Vamos a ver con quién nos encontramos. A ver, señora, ¿no sé, unas preguntas? ¿Pueden ser? Sí, cómo no. ¿De qué medios son? Estamos en eso, se llama, por YouTube. Así que acuérdense de suscribirse, por favor. Señora, ¿conoce Asilo Unzué? Sí.
Sí. ¿Qué conoce? Bueno, yo soy de Mar del Plata. Sí. El asilo Unzué, antes de hacer un asilo, era un lugar donde había monjas. Sí. Y se dice muchas cosas, o sea, se dice, por ejemplo, que tiene un montón de túneles que conectaban con la ciudad. Esos túneles dicen que el capellán de ese momento se comunicaba con monjas. Dicen también que había muchas chicas que iban a tener chicos ahí de la alta sociedad y que sus hijos quedaban ahí. Sí, también. Lo que pasa es que, bueno, el asilo Unzué se cerró creo que en el 97. Sí, aproximadamente, recordamos, ya los chicos van a estar profundizando en el programa, más o menos en 1900 se crea, se funda todo. Sí, exactamente. Y el tema es que justamente servía para el orfanato. Para el orfanato, sí. Y hay varias historias que perduran. Por ejemplo, se habla que hay túneles conectados con el Colegio de Santa Cecilia y también con el Peralta Ramos. Sí, y pues, se habla mucho porque aparte la zona tiene más o menos de las construcciones, es de la misma época. Sí, de los túneles se habla mucho, es más, se habla de que hay a cierta hora se escuchan gritos. Un día un medio sacó que eso de las 3 de la mañana se escuchan el crujir o el llanto de chicos. Lo que pasa es que Mar del Plata tiene muchas casas con mitos, o sea, si aparte del asilo Unzué, ustedes tienen toda la parte de Santa Cecilia, casas, por ejemplo, hay una casa que está en una esquina, que es emblemática, que dice que se escuchan desde cadenas, ruidos, como si hubiera gente. Pero bueno, volviendo al Unzué, eso dice que bueno, que se escuchan el arrastrar de cadenas por esos túneles. Y por ejemplo, había oficinas que iban y dicen que cuando iban estaban todas desordenadas. Es raro, porque Es también raro. hablan de que esos gritos, si hay fantasmas o no, y tal vez es uno de los puntos más emblemáticos de Mar del Plata, donde puede haber algún misterio así en particular. Y tal vez haya que poner algún centro comercial y se devele el misterio, ¿no? Porque ¿no? estar usando por ahí esos túneles con algún fin, o sea, con algún fin cultural y darlo para que la gente lo conozca. Porque sí, hay mucho que se tejió sobre la circunstancia. ¿Hay alguna historia de misterio acá de Mar del Plata que te guste, que te llame la atención o que te haga pensar? Porque habla mucho también de, hay un auto verde que circulaba toda la ciudad de Mar del Plata, o la casa que estaba por Salta de Avellaneda, si no me equivoco. Son varios misterios que recorren la ciudad de Mar del Plata, o el Torreón del Monje. Bueno, está Villa Joyosa, que ya, bueno, ustedes son muy chicos, que bueno, que se dice que la usó la dictadura en su momento y que se sentían gritos. Ahí hubo varios cafés y ninguno, o sea, no prosperó comercialmente la nada misma. Y he ido a tomar café ahí y se sentía un frío espeluznante, o sea, un frío no de frío de la noche, sino un frío que iba más allá de las paredes. Eso, después tienen a Puigmayor también, que es por la costa, por la ruta 11, también con un montón de mitos de lo que era esa casa, de lo que fue ese hotel. Bueno, eso. No sé si les sirve. Bueno, no te queremos robar mucho más tiempo. Muchas gracias, No, por mira. favor, a Y ustedes. acuérdense por suscribirse, estamos en eso. Estamos en eso, perfecto. En YouTube, en Instagram, que vamos a hacer todos Perfecto, videos. listo. Así que muchas gracias, no te robamos más tiempo. No, por favor, a ustedes, gracias. Adiós. Bueno, así pasaba también, perdón, no sé si estaba yendo. Pasaba, la verdad, una vecina justamente del asilo Unzué, que justamente nos contaban un par de historias. También nos dejaron unas lindas bombas para ver si hacemos otro programa más de misterio. Pero bueno, eso es todo, Maxi. Acá seguimos en la calle a ver qué nos encontramos, a ver si nos quedamos un poquito más de tiempo, a ver si escuchamos esos gritos. Esperemos que no, yo no me quiero encontrar con ninguna sorpresa, Maxi. Así que nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo video, porque esto fue todo al móvil. Muchas gracias, chicos, y nos vamos a ver ahí en piso, así que les mando un saludo. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, así pasaba Carmen Nosey Colombera. Y nos toca ir al segundo corte del programa del día de hoy, pero quédense que esto todavía sigue y hay que seguir resolviendo misterios. Volvemos con más, estamos en eso, recuerden, estamos en eso _ en nuestro Instagram para enterarse de todo el proceso de grabación, los backstage para ver a los chicos, conocer un poco al equipo y más, y que se sigan interiorizando. Nuestro YouTube, estamos en eso, todavía hay muchísimos programas por contar y muchísimas cosas que se van a venir a lo largo de las semanas. Pero hay que seguir hablando del Unzué, porque los misterios no terminan acá y hay que hablar ahora, como ya lo estábamos adelantando un poco con Lautaro, todavía hay más misterios por resolver. ¿Cuáles son estos? Los supuestos túneles que se encuentran por debajo de la ciudad, que van de un lugar a otro, todos conectan con el Unzué. Pero para profundizar esto, está Tomás Navarro Comini, que nos va a estar comentando un poquito más y profundizando sobre estos túneles. ¿Cómo estás, Tomás?
¿Cómo estás, Máximo? Sí, así es, porque si bien este instituto, el Instituto Unzué, fundado por las hermanas Unzué y construido por Luis Faure Dujarric, se fundó en 1909, ha tenido una larga historia sobre algunos misterios que pudieron haber tenido lugar justo dentro de esta edificación. Pero bueno, comenzamos por el principio, porque las hermanas Unzué le encargaron esta enseñanza, ¿no? Esta especie de adoctrinamiento religioso a las franciscanas misioneras de María, que llegaron de Roma justamente para enseñarles un poco más de lo que sería la cultura religiosa a esos chicos que por ahí habían quedado huérfanos, y también a gente relacionada a la alta sociedad de la ciudad de Mar del Plata, que por ahí sus hijas habían cometido algún pecado, como se decía en esa época, con sus novios adolescentes también, y que para ocultarlo justamente de la realidad, ¿no? De las demás personas, las enviaban a sus hijas a este orfanato para que transiten justamente todo el embarazo, toda la etapa de embarazo, mientras para las afueras se creía que sus hijas habían ido de viaje a Europa. Cuando culminaba el embarazo, si era una niña, esa niña se quedaba en el orfanato viviendo con las monjas, mientras que si era un niño se le buscaba un destino aparte de lo que era el Instituto Unzué. Pero bueno, después también ocurrió esta historia que nos contaba Lautaro D'Urso acerca de este capellán o el chofer del transporte que justamente llevaba a las huérfanas hacia al orfanato, pero también del lado de la monja, que también se creía que podía haber sido una de las pupilas, ¿no? De estas adolescentes que se quedaban a vivir en el orfanato, y que, bueno, finalmente ocurrió esta historia que todavía no se sabe si es cierta o no, pero bueno, los ruidos que hay en la noche, especialmente en horas de la madrugada, dice la gente que vive cerca del Instituto Unzué, que ocurren los mayores ruidos cerca de las 3 de la mañana, ruidos de puertas, ruidos de llantos de bebé, una madre que justamente desdichada insulta por ese duro momento que le tocó vivir. Pero bueno, justamente se sospechaba que la monja había quedado encerrada en uno de esos túneles. Bien, sí. Bueno, justamente me quería agarrar de esto que mencionabas, Tomás, que es el horario. El horario. ¿Por qué se hace mucho énfasis en las 3 de la mañana? Bueno, para el que no esté muy interiorizado en el mundo de las creencias, ya comúnmente conocidas, a las 3 de la mañana es el horario del diablo. Es lo que se dice, 3 de la mañana, para ser exacto, las 3:33. Eso ya es muy específico, pero bueno, justamente va todo de la mano, ¿no? Estamos hablando de monjas, de curas, estamos hablando de todo este mundo, y que justamente a las 3 de la mañana empiece todo este tipo de sonido. Es muy inquietante, ¿no? Las coincidencias que se unan todo esto. Ya mismo lo estábamos hablando con Lautaro, ahora con Tommy. Los ruidos que se escuchan a esas horas también generan muchísimas controversias, porque muchos son desgarradores, y ya mismo lo decíamos, varios son incluso llantos de bebés. Sí, bueno, así como vos decís, estas historias entre la iglesia y el diablo también siempre tienen lugar a esas horas, ¿no? A las 3 de la mañana. Pero bueno, puntualmente en este caso se dice que a esas horas esta monja o esta pupila se encontraba allí, y bueno, fue cuando el capellán la capturó para luego ser violada y abandonada en uno de esos túneles, que se cree que ese tramo subterráneo que está por debajo del Unzué conecta con la vivienda del capellán que supuestamente violó a esta monja o pupila, y también que hay otro túnel que conecta con la Capilla Santa Cecilia, que se ubica a 13 cuadras del Instituto Unzué, la ubicación actual, pero que bueno, tendría que haber sido una obra de infraestructura bastante grande, ya que en su momento había un monte de por medio, y era 1 kilómetro y 100 metros que tendrían que haber recorrido justamente de forma subterránea para llegar hasta la Capilla Santa Cecilia. Pero bueno, es una de las tantas historias que tienen lugar, como se da en la mayoría de ciudades masónicas, tanto en Necochea como en La Plata también, con las diferentes plazas que están ubicadas y que forman un símbolo de la ciudad de los masones, de las familias de los masones, y que bueno, Mar del Plata no es la excepción. Bueno, bien hacías en mencionar eso, Tommy, que esto ya, por si no se entendió, está confirmado, ¿no? La existencia de estos túneles. Por eso esto claramente alimentó muchísimo a las teorías. Aparte, como bien decía, cómo se conectaba todo, ¿no? Santa Cecilia con el Unzué, estaba todo muy conectado. También, si se notan y van siguiendo un poco el hilo, está todo muy atado al mundo de las creencias. Por eso es que también muchas veces se duda de estas historias, porque, bueno, muchísimas veces se habla, ¿no? De esto me lo mandó a hacer Dios, esto es del diablo. Entonces, eso genera muchísima controversia y genera bastantes debates sobre para qué se usaban estos túneles. Ahora, sospechoso, ¿no? Túneles están y está todo conectado. No se sabe para qué fue su funcionalidad, pero ahí están.
Sí, bueno, quienes se han encargado de contar estas historias de misterio y medio terroríficas han dicho que estos túneles en verdad no existen, pero bueno, dejemos ahí ese suspenso, ¿no? Para quienes quieran creer que de verdad había túneles. Lo que sí se encontraban debajo del primer piso del Unzué eran algunos salones que se usaban como talleres en la época del orfanato, ¿no? Para enseñarles diferentes oficios a las mujeres que se encontraban viviendo allí, pero bueno, es una de las tantas historias que todavía no tienen misterio y que son justamente una incógnita en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. La verdad que es impresionante todos los misterios que están rondando al Unzué y que no tienen todavía algo claro. Por eso mismo estamos siempre atentos a ver cómo se van solucionando. Las diferentes teorías ya fueron comentadas en el programa del día de hoy. Pero ahora vamos a movernos para otro lado, ya que lo tenemos a Lautaro Farías, que nos va a estar hablando de cuándo el Unzué pasó a convertirse, ¿no?, en un espacio cultural. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo andás, Maxi? Bueno, así es, hay que hablar un poquito más en la actualidad, ¿no? Desde 2013 que funciona lo que es el espacio Unzué, que surge como un lugar de la CENAF, que la CENAF es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que justamente es un organismo que busca diseñar y promover políticas inclusivas justamente para niños, adolescentes y también para personas mayores. No hay que olvidarnos de que abarca toda la franja etaria. Siguiendo con un poco con el tema inclusivo, hasta hace poquito también funcionaba lo que era el INADI dentro del Unzué, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo. Bien, bueno, justamente hacías mención a esto, ¿no? Que estaba todo lo del INADI, que bueno, ahora curiosamente cerró, así que eso ya sabemos que se modificó. Exacto. Pero bueno, para seguir un poco por este camino, ¿no? Y justamente que no lo mencionaste, ¿qué actividades se realizan en este espacio? Bueno, hay que hacer una diferenciación. Como yo te dije, arrancó en el 2013 el espacio Unzué. Bien, sí. Y hay que hablar primero lo que fue hasta el mes de abril de este año y Sí. luego lo que posterior, ¿no? Más en la actualidad. Tal cual. Hasta de 2013 hasta abril de este año, la verdad que era un espacio de encuentro, un espacio cultural, como bien mencionabas, donde se realizaban actividades de todo tipo, lúdicas, juegos, shows teatrales. Bien. La verdad que era un lugar para los artistas marplatenses también. Así que era un lugar de encuentro, ¿no? Justamente para que la gente vaya, esté tiempo ahí, disfrute del gran parque que tiene el lugar y sobre todo haga un poco de lo que es recreación. Sí, sí. La verdad que, bueno, como decíamos, también se realizaban distintos talleres, como para toda la franja etaria. Teníamos talleres para los niños principalmente, donde se enfocaban en la expresión corporal, el Bien. juego, el Sí, movimiento, había actividades de predanza. Luego para los adultos un poquito más de movimiento, un poquito de ritmo, de caminata, de Bien. actividades teatrales. Y luego para lo que son los adultos mayores, una más de la estimulación cognitiva que tiene que ver con la narración oral y escrita, un poco de teatro, ¿no? Como para descomprimir el cuerpo. Y Bien. también el lugar ha funcionado en distintos momentos como colonia, para las vacaciones de invierno, para Tal las cual, vacaciones sí, de sí. verano, para las distintas familias. También se han celebrado distintos días de las infancias, lo que antes era conocido como el Día del Niño. También funcionó como un lugar donde se realizó el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Bien. Y también durante la pandemia de COVID fue un lugar de un vacunatorio, ¿no? Bien, bueno, Lautaro, estabas hablando en pasado, por Exacto. ende dejó de funcionar. Ahora, decime, ¿por qué dejó de funcionar este espacio? Bueno, el ajuste le llega a todos. La verdad que desde la asunción del gobierno de Javier Milei, que el espacio Unzué no atraviesa su mejor momento. En el mes de febrero se realizaron 2 festivales dentro del Unzué, justamente para hacer reclamos, porque había como una cierta incertidumbre, ¿no? Sí, sí. Bueno, justamente esta incertidumbre se terminó de confirmar en el mes de marzo, sobre finales de marzo, donde los trabajadores recibieron vía mail una carta de despido. Dentro había 30 trabajadores y se recibieron 15 despidos. Así que hubo un recorte, por lo que la gente del espacio Unzué decidió sacar un comunicado, que lo leemos a continuación. Dice: por el Unzué pasaron más de 1 millón de visitantes, miles de artistas locales, cientos de emprendedores y trabajadores eventuales. En 10 años armamos un equipo de profesionales de 30 trabajadores. No abrimos las puertas por primera vez por una orden que vino de Cava acompañada de 15 despidos. El criterio no lo sabemos, pero creemos que el espacio pertenece a los marplatenses.
Por eso justamente se realizó en abril un nuevo festival, pero esta vez en las afueras del UNSUE, porque las puertas estaban justamente cerradas, y la realidad es que desde ahí no ha habido más noticias. Lo que sí se pudo ver recientemente en un video es cómo el espacio está medio deteriorado, de donde el pasto está bastante crecido, así que la verdad que es una lástima que un lugar de encuentro se encuentre en estas condiciones. Bien, tal cual, Lautaro, bueno, una lástima, pero muchísimas gracias por habernos traído, ¿no?, todo lo que fue este espacio cultural que aportó muchísimo a la ciudad y que lastimosamente por el momento no va a continuar con su funcionamiento habitual. De esta manera nos despedimos, una nueva edición de Estamos en Eso, hablando de todos los misterios que rondan alrededor del UNSUE, un lugar tan emblemático en la ciudad de Mar del Plata. Recuerden, nuestras redes sociales, Estamos en Eso _ en Instagram, para que nos sigan y estén enterados absolutamente de todo. En YouTube, Estamos en Eso, y les agradecemos por acompañarnos en un nuevo programa. Hasta pronto.